Ya, en primer lugar, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro a todas y a todos y a todas las personas que no se pudieron conectar y que van a ver posteriormente el video. Bueno, a partir con algunas informaciones por si acaso. Bueno, en primer lugar, las calificaciones a partir de la segunda calificación no se están registrando en el aula virtual, sino que se registran directamente solamente en el portal. Están registradas las evaluaciones 1 y 2 que corresponden a la primera unidad, y la evaluación del aplicando lo aprendido de la unidad número 2 la voy a registrar el día de hoy. Estoy terminando de corregirlos para que puedan revisar en el portal, no en el aula por si acaso. Que me había escrito Ana, que su delegada, preguntándome por eso, pero no había podido responderle por el portal, que me había dejado un mensaje para que lo sepan. Solamente en el portal van a encontrar las notas a partir de ahora. En general, estuvieron bastante bien, salvo algunos problemas, principalmente con la respuesta, con la pregunta número 2, que tenía que ver con el tema de definir ya sea el geocentrismo, el policentrismo o el provincialismo, que algunas personas cometieron un error que les voy a indicar ahora para que lo tengan en consideración. Dame un segundo. Compartir pantalla. Ya. Bueno, mucha gente cometió este error y hizo esto y escribió geocentrismo en Google. ¿Ok? Y lo primero que nos aparece cuando nosotros buscamos en Google geocentrismo es una teoría astronómica que trataba de explicar el movimiento aparente de los astros contando con la hipótesis de que la Tierra era el centro fijo del universo. Que obviamente eso no tiene nada que ver con lo que vimos nosotros sobre ética y globalización, y por lo demás es una teoría que es del siglo II después de Cristo, que es de Ptolomeo Claudio, nada que ver con la materia. Hubo gente que se equivocó en eso. También otro tema fue la redacción, así que para que lo tengan en consideración, porque el trabajo final de esta unidad que lo vamos a ver ahora implica escritura, así que les recomiendo que revisen los tips de ortografía que están en el apartado general de nuestro módulo del curso. Nosotros le damos clic acá y se van a desplegar en formato PDF para que lo puedan revisar. ¿Se fijan? De igual forma, el canal de YouTube, aquí ustedes en el canal van a encontrar los video encuentros que hemos tenido nosotros, y en uno de ellos revisamos los tips de ortografía y redacción. Ustedes lo pueden buscar acá, un segundo. Por ejemplo, servicio social, ustedes son servicio social 1, ustedes pueden ir viéndolos, por ejemplo, los videos de los encuentros anteriores que están a su disposición, que van quedando en el canal de YouTube. Hay gente que se ha suscrito al canal, que es más fácil, y pueden activar las notificaciones. Igual, de igual manera les voy a ir posteando por el aula virtual este video también, para que lo tengan. Ahora sí, con respecto a nuestra unidad número 2, que es lo que no... y lo último, que es otra información, de parte ¿cómo se llama? De mi jefatura, no solo a mí, sino que a todos los docentes del área, se nos informó que ya no se van a recibir, ya no podemos recibir los trabajos por correo electrónico sin un justificativo. O sea, ¿qué ocurre? Que tienen que subirlos, cargarlos directamente en el aula, la fecha correspondiente, es decir, hasta el domingo, hasta las 11:55, y si tienen algún problema, no sé, por ejemplo, corte de luz o de internet o alguna situación que no les permita hacerlo a última hora, tienen que avisar en el momento. Me ha ocurrido, y no solo a mí, a casi todos los docentes, que gente envía los trabajos eh, muy posterior a la fecha indicada y sin algún tipo de justificativo que sea aceptable en estos momentos. Eso, a partir de ahora nos dijeron que nos tenemos que guiar por el reglamento académico, que indica que
ya si usted no entregó, por ejemplo, ya, como les decía, hay un margen en el cual lo podría mandar por correo el día lunes, en la madrugada o en la mañana, pero ya pasado ese plazo, tienen que presentar ya sea un certificado médico, un certificado laboral, puede ser hayan tenido algún problema familiar, pero tiene que ser justificable para que el trabajo pueda ser recibido y evaluado. Si no, van a ser calificados lamentablemente con la nota mínima. Porque, y con respecto al tema de lo que es el no manejo del aula virtual, ya no es considerado excusa y frente a cualquier tipo de situación que igual les voy a postear, les voy a dar el correo de la señorita Ingrid Pino, que es la encargada de tecnología educativa, y a ella le pueden dirigir cualquier duda, consulta o problema que tengan con respecto al aula virtual. Pero a esta altura, en este caso, ya esta evaluación, a partir de esta evaluación que se entrega el día domingo, no se van a recibir por correo y el tema de los problemas con el aula ya deberían a esta altura estar manejados. Yo de igual forma les voy a mostrar de nuevo cómo pueden cargar un trabajo al aula y como les dije, está la posibilidad en caso de que alguien diga, no sé, profe, yo no tengo internet en mi casa o no tengo acceso a un computador a veces para el trabajo, pueden ustedes ocupar los espacios del instituto que están habilitados de los computadores, tienen tablets para préstamo, de lunes a sábado, de lunes a viernes, funcionan de 9 de la mañana a 9 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Así que en caso de que necesiten algún aparato o acceso a internet para que se puedan acercar al instituto, está la posibilidad en las dos sedes que hay para que puedan hacer uso de eso. Como digo, si tienen algún problema de último minuto, lo informan de inmediato por correo. No esperar, por ejemplo, porque me pasó con mucha gente que esperó días para decir, ¿sabe qué, profe? Es que no pude hacer el trabajo antes. No, si tienen algún problema, se informa cuando corresponde. No 5, 7 o 10 días después, que me tocó muchos casos, no necesariamente esta sección, pero en general. Por eso, y no solamente me pasó a mí, sino que también le pasó a otros docentes. Por eso nosotros, lamentablemente, por mucho que uno quiera y tenga la disposición de aceptarlo, uno simplemente tiene que acatar la instrucción que le dan desde su jefatura, para que lo tengan presente. Si no pueden cargar el trabajo por el aula virtual hasta el día domingo en la noche, podrían enviarlo por correo como caso excepcional en ese mismo rato o en la mañana, pero ya después de eso entra a correr la necesidad del justificativo. Tienen que presentar o bien una licencia médica o presentar algún comprobante, en este caso laboral, algo que les haya impedido realizar el trabajo o subirlo al aula. Si es que tienen problema y no lo pueden cargar, pueden sacarlo un pantallazo, ya sea con el celular o en el computador al aula virtual. Y eso obviamente se le dirige a la señorita Ingrid Pino, que yo les voy a postear su correo electrónico para que se contacten con ella por ABC motivo. Ahora bien, el video, bueno, yo lo voy a postear acá en el foro Consulta al Profesor, pero como les decía, ustedes se pueden suscribir al canal si quieren o aquí está donde van a estar los videos disponibles. Con respecto al contenido propio de la unidad, y qué es lo que va a entrar dentro de nuestra evaluación, vamos a ver ahora la evaluación final del curso, pasando el curso de la unidad 2. ¿Y qué es esta? Que es evaluación final, unidad 2, conceptos asociados a la ética. En la misma línea del trabajo anterior, del aplicando lo aprendido, que era sobre el caso del señor Heinz, acá nosotros vamos a ver un caso también, pero que es una noticia. Para desarrollar esta actividad, ustedes deberán leer y desarrollar el siguiente caso. La noticia se llama Un verdadero héroe y gira en torno a la muerte de un joven bombero en la Araucanía el año 2019. Voy a darle las instrucciones primero y después vamos a leer
las noticias. Aquí ustedes pueden ver la noticia original en Publimetro, ver todo completo, y a partir de la lectura de esta noticia, ustedes deben realizar una reflexión sobre los valores éticos implícitos en la función voluntaria de los bomberos de Chile. Esto es muy importante. En un mínimo, en, a alguien se le activó el micrófono. En silencio, ya. Recuerden, en un mínimo de 10 líneas y en un máximo de una plana. Deben cumplir con eso, que ocurrió en el primer aplicando lo aprendido, que hubo personas que se les pedía este mínimo de 10 líneas y escribieron respuestas en algunos casos de 3 4 o inclusive más extremos, 2 líneas de respuesta. Eso no cumple los criterios que se les están pidiendo para que lo consideren. Con respecto a la reflexión, que ustedes deben incluir en su reflexión lo siguiente, que son los principales conceptos del tema, serían los principales conceptos que son la ética y la moral, que los vamos a revisar en nuestros contenidos que están disponibles en el aula virtual. Tenemos que hacer la relación con los valores éticos y morales implícitos en el tema del estudio, que en este caso es la situación de Bomberos de Chile, y además pueden considerar siguientes elementos que pueden incluir dentro de su reflexión. Por ejemplo, que Bomberos de Chile es una labor no remunerada en nuestro país, el ser bombero, sino que es voluntario, lo que complica bastante la situación frente a cualquier adversidad y implica también el tema de la jornada de trabajo y el por qué lo hacen. ¿A qué nos referimos con esto? Que al ser voluntaria en este caso la labor de los bomberos tienen que trabajar además para subsistir. Por tanto, muchos de los de los bomberos voluntarios son trabajadores y trabajadoras. Aquí no hay un tema de género, son hombres y mujeres quienes pertenecen a la institución y que después de muchas veces una extenuante jornada laboral dedican el tiempo que les queda a participar de esta institución, lo que muchas veces puede ser también perjudicial tanto para ellos y para ellas como para las personas que ellos salvan. ¿A qué me refiero con esto? En Chile la jornada laboral en promedio es de 9 horas diarias, a eso hay que sumarle la hora de colación, más el tiempo de traslado, por ejemplo acá en Santiago, donde nos da una jornada en la cual uno destina 12 horas del día para el trabajo, en promedio. Después de esas 12 horas de jornada laboral, hay personas que van a realizar funciones de voluntario de bomberos y obviamente muchas veces no están en las condiciones físicas y mentales óptimas para desempeñar esa función, que implica poner en riesgo la vida de uno y también muchas veces puede costar también la vida de alguna persona debido a algún tipo de acto temerario fruto del cansancio. Así que ahí ustedes son muchas las cosas que pueden ir incluyendo dentro de su reflexión. El motivo de la presencia de los voluntarios en esa zona, que es la zona de la Araucanía, en un incendio forestal. También nos podemos cuestionar en este caso el por qué estaban los bomberos voluntarios en la zona cuando iba pasando, que es lo que el contexto de la noticia, que es el bombero murió por ser golpeado por el balde que cargaba, que portaba un helicóptero en este caso, de estos que están destinados a combatir incendios. ¿Por qué justo no se despejó, por ejemplo, a los bomberos para pasar con el helicóptero? Ahí puede haber una posible negligencia, quizás. La reacción de las autoridades regionales y nacionales ante los incendios. Bueno, dentro de la noticia aparece un tuit del presidente de la República en ese entonces, que era Sebastián Piñera, y del ministro del Interior en ese entonces también, que era Andrés Chadwick. También, sobre todo, analizar la labor del joven mártir de la institución. O sea, ver en este caso que hablamos de la historia de un joven que se desempeñaba en este caso como voluntario de bomberos frente a un incendio forestal. Voy a partir leyendo la noticia y después vamos a ver el contenido del curso para ver cómo podríamos relacionar esto en nuestra reflexión. O sea, como esto implica escritura, tienen que tener mucho ojo con la ortografía y la redacción. Es muy importante,
porque si ustedes no redactan de forma adecuada, se pierde la coherencia en sus respuestas. También ocurrió en muchos casos que hay personas que tienen muchos problemas de redacción y ortografía todavía. De ahí que en algunas respuestas yo les haya tenido que bajar la nota al puntaje porque no se entiende el punto al cual quieren llegar. Murió bombero que fue golpeado por balde de un helicóptero mientras combatía incendios forestales en la Araucanía. Durante la tarde de este martes falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Temuco el joven voluntario de bomberos Nicolás Soto, 30 años, quien estaba internado desde el 3 de febrero pasado, luego de que un balde de helicóptero golpeara su cabeza en medio de un incendio forestal. El voluntario estaba con muerte cerebral tras haber recibido el impacto del objeto que colgaba de un helicóptero que operaba en el sector de Nueva Imperial, donde Soto junto a otros voluntarios combatía el avance de las llamas. El joven, que pertenecía a la tercera compañía de bomberos de Villarrica, se mantuvo durante casi 10 días en coma en el recinto asistencial, donde familiares y amigos esperaban una mejoría en su estado. El, Tras su fallecimiento, se informó que los familiares decidieron donar sus órganos. Las reacciones de solidaridad incluyeron incluso un tuit del presidente de la República, que dice lo siguiente: lamento profundamente la muerte del bombero Nicolás Soto, quien perdió su vida combatiendo incendios forestales en la Araucanía. Mis sinceras y sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Bomberos de Chile, quienes sirven a nuestro país con compromiso y son un orgullo para Chile. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se sumó a los homenajes. Un mártir de Bomberos de Chile, mis condolencias a la familia del bombero Nicolás Soto Estros, un verdadero héroe en su acción voluntaria por servir y dar su vida por protegernos a todos. Y mi profunda admiración por Bomberos de Chile, un orgullo de nuestra patria. Así fue recibiendo la familia de Bomberos de Chile el homenaje y pesar de sus camaradas de todo el país. Como ejemplo mencionamos el tuit enviado por la primera compañía de bomberos de Talcahuano. Hoy ha fallecido Nicolás Soto Estros, bombero voluntario de la tercera compañía de bomberos de Villarrica. Nicolás sufrió lesiones en circunstancias que se investigan mientras combatía un incendio forestal en la Araucanía. Nuestro fraterno abrazo a su familia y camaradas. Aquí podemos ver la noticia completa donde hay más tweets de diferentes compañías de bomberos de Chile. ¿Se fijan? ¿Cuál es el contexto de esta situación en la cual nosotros vemos que muere este joven y que muere en circunstancias que se investigan porque se podría haber sacado a los bomberos y se iba a pasar con el helicóptero? En este caso, podemos ver diferentes temas asociados, más allá, por ejemplo, de una reacción en un tweet o por vía Twitter del presidente o del ministro del Interior. ¿Por qué no Bomberos de Chile es considerado, no se vuelve una institución de carácter estatal con fondos públicos, donde las personas que sean bomberos se dediquen exclusivamente a esta labor, así como ocurre con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones o las Fuerzas Armadas en general, inclusive con las personas que trabajan en seguridad ciudadana municipal en los diferentes municipios del país, ya que todos desempeñan labores que ponen en riesgo su vida y que podrían en este caso ser, tener un mayor resguardo y mayores seguridades para su familia también. Atalia, Sí, profesor, tenía una consulta dígame. sobre, como nosotros lo vamos a mirar desde nuestro punto de vista, sobre la ética y los valores y sobre el punto de vista de ellos igual, porque ellos no deciden, porque he escuchado Pe- varias veces que ellos no, no quieren ciertas cosas consideradas disculpe, como, no le entiendo bien, se le escucha súper mal. No sé y si se ahí, puede. Ya. ¿me escucha Ah, mejor ahí o no? sí, se escucha mejor. Ya. Quería preguntarle si el análisis lo hacíamos desde nuestro punto de vista, pero también desde el punto de vista de ellos, porque ellos han considerado varias veces que no quieren pertenecer como a una estatal, como que se quieren mantener así. Lo vemos desde los dos puntos. ¿Sí? Puede verlo usted desde los dos puntos si así lo estima conveniente, ya que, como usted bien indica, por ejemplo, desde los valores que representa el ser voluntario de bomberos, es una cosa, pero también
vemos que si Bomberos de Chile fuese una institución similar a Carabineros o al Ejército, habría otras personas que a lo mejor, gente que entra como voluntariamente a hacer carrera en el Ejército o en Carabineros, también podría hacer carrera en Bomberos y verlo como un trabajo que es lo que es. En gran parte de los países del mundo, Bomberos de Chile funciona como una institución que depende del Estado, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, donde los bomberos hacen su carrera, en este caso, y se les paga por ser bomberos, que es una labor heroica y que pone en riesgo la vida de las personas. Pero ¿qué pasa acá, por ejemplo? Pongámonos en otra situación. ¿Qué pasa si ese bombero o esa bombera, por ejemplo, no sé, fuese una persona, a lo mejor un padre o una madre de familia que era el sustento de un hogar? Imagínense, no sé, hipotéticamente, no sé, usted, Natalia, por ejemplo, eh, siendo bombera, muere en una situación de un accidente, en este caso, no sé, intentando rescatar a una persona, muere y deja a 3 hijos menores de edad. Usted es voluntaria de bomberos solamente y a lo mejor usted, por ejemplo, pensemos que no necesariamente todas las personas que sean bomberos tienen un trabajo estable. Pueden ser trabajadores a honorarios o pueden ser trabajadores, en este caso, informales, trabajar en una feria libre, por ejemplo. ¿Qué ocurre No hay con esas personas? nada relacionado a los bomberos. Que quedarían No, no le entendí nada, disculpe, que se le escucha muy mal. no hay relacionado a ningún seguro, nada con los bomberos. Si sufre algún accidente, porque como no es considerado un trabajo, Sí, pues, justamente. Y ahí viene el tema de que inclusive yo creo que aquí todas y todos hemos visto a bomberos pidiendo dinero en la calle, organizando rifas, bingos para juntar dinero. Claro, en estricto rigor, ¿creen que un par de mensajes en Twitter del presidente de la República y del ministro del Interior cambia la situación? no. No. No, No, profe, nada, en absolutamente nada. Y ese, profesor, dígame. pero como hablando un poquito del tema de los bomberos, lo que pasa es que yo igual tengo un sobrino que es funcionario de bomberos y él dice que para ellos igual es mejor que la institución no sea una institución privada o pagada, por el tema de que ellos igual lo que hacen lo hacen con amor y lo hacen con más ganas y de hecho ¿cómo se llama? Es como que lo llevan ellos en la sangre, por lo que me dice. Y dice que si las cosas fueran distintas, muchos más funcionarios obviamente habrían, pero no todos harían la pega bien, o no todos la harían como corresponde. Que de repente yo igual se ve y se ve en otros lados. No sé, ahí hay un tema, por ejemplo, se fijan, están los valores, entra la Es moral de las la personas, moral. la Sí, moral. Por ejemplo, mi hermano chico era bombero pero él se retiró en este caso cuando fue papá porque también, ¿cómo se llama? Lo conversó con su pareja y lo pensaban porque él, además de su trabajo, que él es químico, las jornadas de repente tenía turnos largos y de repente igual iba voluntariamente y uno no, ese es el tema. Si uno trabaja y después va a, ¿cómo se llama? Responde a algún llamado, obviamente, por la moral en este caso, por los valores que lo llevan, por ejemplo, donde de repente no puede ir, a lo mejor es necesario más personal. ¿Qué ocurre con una persona que no está con sus capacidades físicas y mentales al 100%? Corre el riesgo de perder la vida o de poner en riesgo también la vida de otra persona. Ese es el tema de por qué podrían existir a lo mejor las dos formas. Por ejemplo, haber bomberos, en este caso, contratados fijos que hagan carrera y bomberos voluntarios. Sería otra forma de incluirse todo. o como que la carrera empezara primero con voluntariado y después ya formaran parte de una institución, así como que les costara y los que quieren ingresar, que ingresen igualmente como hasta ahora y después ya después que llevan su tiempo, tienen su grado, ahí ya podría ser algo más fijo, más pagado. Es como que no todos, no cualquiera lo haría por el dinero en este caso. Mm.
Complementar, por ejemplo, imagínense, hay instituciones como, por ejemplo, en la PDI o en el ejército en general, uno puede entrar a trabajar como profesional, por ejemplo, y se le asigna después un rango y se le destina para alguna función. Hay gente que, por ejemplo, puede ser ingeniero, puede ser, no sé, enfermera, enfermero, kinesiólogo, médico, pero puede ser médico o ingeniero de bomberos de Chile, que es personal, por ejemplo, preparado que podría ser esencial para ese tipo de labores. Y en otros países funciona así. Tienen, además de Ujú. ser bomberos, tienen un título, por ejemplo, técnico o profesional, que hace que el trabajo sea más específico y se puedan salvar muchas más vidas a lo mejor. Imagínense, por ejemplo, porque un bombero tiene un curso básico de, por ejemplo, de RCP, pero un profesional de la salud tiene lo que se llama el curso avanzado, que es la ASLS, que es el curso avanzado de reanimación cardiopulmonar, y puede hacer algo más que simplemente dar los primeros auxilios a una persona. Y eso marca, puede marcar en este caso la diferencia entre la vida y la muerte de más de una persona. Habían levantado la mano dos personas y ahí Elizabeth y después Natalia. Ah, no, profe, era como acotar lo que decía la compañera, que, o sea, se entendía y qué es lo que se dice más o menos, no sé si era la excusa en realidad, que es como vocacional, como que solo lo ven vocacional, porque si fuera pagada, muchos como que quizás lo harían por la plata, por el pago, y no estarían haciendo su pega como sacrificándose realmente y como vocacionalmente, pues como se dice, como arriesgándose realmente, entonces lo harían solo como por la plata. Eso es lo que yo he escuchado, era como acotar Mm, lo que decía la sí. compañera. Eso igual es como bien idealista en todo caso, porque pensemos que la gente, o sea, un carabinero, un soldado en caso de una guerra, ellos igual arriesgan su vida, quieran o no, porque es parte de su deber cumplirlo. Es como, por ejemplo, o es como, o sea, pensemos, por ejemplo, inclusive, no sé, los profesores. Como que un profesor, por ejemplo, debería ser profe, y es lo que pasa, por ejemplo, con muchos colegios, por ejemplo, en general en el sistema educativo, que los profesores son un gremio súper mal pagado. Somos un gremio muy mal pagado, y es casi como que el profesor se alimenta de vocación. El bombero también tiene que alimentarse, tiene que mantener una familia. Y como les digo, muchas veces hay personas que probablemente podrían dedicarse 100% a ser bomberas o bomberos y la institución podría crecer y ver nuevas formas de Es desarrollarse. como un poco injusto, Es como un poco injusto. Y es porque sí. es lo mismo que pasa, por ejemplo, fíjense en esto, porque el Estado se termina desentendiendo y aprovechándose de la vocación de la gente. Donde Ujú. ocurre lo mismo que con la Fundación Teletón, donde hay personas que, en este caso, dependen de la Teletón para tratar sus diferentes problemas de discapacidad física, para rehabilitación, porque y el sistema público, por ejemplo, no tiene esas condiciones, inclusive ni siquiera el sistema privado hoy en día tiene los implementos que tiene Fundación Teletón, pero eso debería estar considerado dentro del gasto público. ¿Por qué no está? Exacto. Pues, lamentablemente, la Teletón le hace un flaco favor al Estado, donde al final el Estado dice, bueno, si está la Teletón, ¿para qué voy a invertir yo en mejorar la salud física y las condiciones de las personas con algún tipo de discapacidad? Si está la Teletón y la gente le da una plata a Se la Teletón. acostumbraron, Sí, pues, es lo mismo claro, con los bomberos. ¿Para qué con voy los, a contratar perdón, bomberos o pagarles a los bomberos, por ejemplo, o ponerles siquiera un seguro de salud o comprarles cosas? Y total, los bomberos yo sé que salen a la calle a pedir plata, arman bingos, hacen rifas y la gente les dona igual. ujú, exacto. Ese es el tema. Por eso vemos ahí, por ejemplo, que entran en juego lo que es la ética y la moral en esta situación y donde ustedes pueden reflexionar desde diferentes puntos de vista. Atalia que había levantado la mano. Disculpe. Profe, disculpe que me había quedado arriba. Ah, ya. Un segundo. Ya.
como les decía, ustedes tienen harto aquí para ir trabajando y vamos a ir directamente al contenido para que veamos. Por ejemplo, aquí cuando entramos a los conceptos fundamentales, bueno, tienen este video que pueden ver que de la diferencia entre ética y moral, pero cuando nosotros entramos directamente a los contenidos del curso, por ejemplo, vemos el tema de los valores y que es justamente lo que representamos Bomberos de Chile, que son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientar su conducta. La gente se deja llevar por sus valores, se guía por ellos, pero también hay cosas que deben hacer éticamente, que es lo correcto. Uno no puede hablar, por ejemplo, de un código de ética de bomberos de Chile, porque los bomberos no son una profesión. No hablamos de una ética profesional en los bomberos, no es que no hagan bien su trabajo, pero no es un trabajo, es un voluntariado, donde perfectamente la gente puede dejar de ir, de participar de bomberos cuando quiera. En cambio, y ahí está el tema, que muchas veces, claro, dicen es que no lo harían de la misma forma que lo haríamos nosotros. Sí, pero para que un trabajo funcione bien tienen que haber normativas y obviamente, igual que cualquier institución estatal, como funcionarios públicos o funcionarios, por ejemplo, como funcionarios de, no sé, de orden y seguridad, o en este caso como serían las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile o la PDI, hay formas de controlar que la gente haga bien su trabajo. Se le podría dar de baja. O sea, por algo en otros países también los bomberos son una carrera, donde uno dice, o sea, la mayoría, de hecho, la mayoría de los bomberos son gente relativamente de mediana edad, no es gente tan joven. Por lo mismo que decíamos, hay gente experimentada que ya ha hecho cosas, por ejemplo, no sé, mi hermano cuando entró bombero entró como menor de edad, pero eran muy pocos los bomberos jóvenes, los jóvenes que se formaban, querían ser bomberos desde pequeños. Porque mucha gente dice, claro, me gustaría ser bombero, pero no me pagan, así que tengo que hacer otra cosa, tengo que trabajar, y de repente el mismo trabajo que tengo, y pensemos gente que de repente es bombero que ni siquiera es que, por ejemplo, tenga algún, digamos, haga una carrera específica en otro trabajo, como de repente, no sé, no sé, gente que es bombero y que, por ejemplo, no sé, tengo una amiga del colegio que es enfermera y que es bombero, y ella lamentablemente tuvo un accidente y estuvo en coma, tuvo 10 días en coma, porque en un incendio ella venía de un turno en el hospital y hubo un llamado de emergencia y ella fue porque ella, sabiendo que tenía las competencias técnicas, al ser enfermera, podía salvar una vida y marcar la diferencia en el momento de intentar darle reanimación cardiopulmonar a una persona, algún medicamento, lo que fuese, pero como estaba tan cansada, sus reflejos no fueron tan ágiles y le cayó una viga encima y eso la tuvo en coma por 10 días. Eso son situaciones que pasan en la vida cotidiana. Es lo mismo que pasó en el caso de este joven, que lamentablemente no se coordinaron bien porque estos aviones, o sea, estos aviones, bueno, también son los aviones que se ocupan en los helicópteros, eso ya viene de parte del Estado que pone en este caso este tipo de aparato a disposición, por ejemplo, para apagar incendios forestales. Pero, ¿dónde estuvo la coordinación para despejar, por ejemplo, si vamos a hacer eso, sacar a los bomberos voluntarios para que no le pegaran con el balde, este balde gigantesco en la cabeza, este joven? Pues aquí podemos ver valores morales, humanos y éticos en este video también. Abajo aquí tenemos este jueguito donde sirve, por ejemplo, para ir en este caso uniendo, por ejemplo, normas que actúan desde el exterior y el inconsciente. Supuestamente ni siquiera está mal escrito, no está mal hecho, pero bueno, el juego está mal. Tenemos aquí en resumen lo que es la ética y lo que es la moral, y vemos que la ética es esta rama de la filosofía que estudia la moral y determina en este caso cómo debemos actuar los miembros de la sociedad, específicamente en un rol, en una situación, donde hay cosas correctas que uno debería hacer, y una cosa correcta es darle cierta seguridad a las personas que son voluntarios como bomberos, y por más que sean voluntarios, ellos también tienen que entender que detrás de ellos hay familias
Y hay personas que dependen de ellos. Por más que yo ame ser bombero, si tengo hijos, tengo hijas, tengo esposa, esposo, ¿qué pasa si a mí me pasa algo con el futuro de estas personas que dependen de mí económicamente a lo mejor? Por más que a lo mejor, bueno, mi hogar sea, trabajen dos personas y tengamos tres hijos, hoy en día con un sueldo y una pensión de una persona, en este caso una persona, termina siendo una persona que muere joven, la pensión que reciben esos hijos, esa hija es casi una pensión de gracia. Estamos hablando de que se pone en riesgo también la vida y el futuro de una familia si no hay alguna forma de asegurar en este caso el bienestar de las personas. Dentro de lo que son los principios éticos y los valores, nosotros encontramos lo que representa, por ejemplo, los valores, que es lo que representa el bombero voluntario. Por ejemplo, son personas humildes que son capaces de pedir dinero en la calle con tal de poder desempeñar esta función de entrega, honestos, sinceros, responsables con la sociedad, que sientan respeto hacia el prójimo, por ejemplo, que tienen tolerancia a la frustración del hecho de no recibir mayor apoyo, por ejemplo. Y vemos también aquí como principios éticos, y es donde en este caso está el rol del Estado, tiene que haber un principio de igualdad universal en la sociedad en la cual lamentablemente las personas que cumplen este tipo de rol tan importante como es Bomberos de Chile, están en igualdad de condiciones que un carabinero o que un funcionario del ejército. Deberían tener un resguardo de parte del Estado, el respeto a la dignidad de las personas. Vaya nomás, Janis, no se preocupe, que le vaya muy bien. Fíjese. Gracias, profe. Chao. Chau, chau. Tenga buen fin de semana. Que le vaya muy bien con su abuelita. Gracias. Con respecto al respeto a la dignidad del ser humano, hay que pensar también que, como decía, los bomberos en este caso, más allá de ser voluntarios, son seres humanos también, y uno tiene que respetar en este caso el rol que cumplen, el respeto a la vida también. Por eso todo esto implica que la ética y la moral están ahí, y que por más que, claro, hablemos de que el bombero lo hace por entrega moral, en este caso por un deber moral, hay también cosas que deben estar normadas y establecidas para asegurar, en este caso, que se cumplan bien las cosas. Eso, hay compañías de bomberos que son más estrictas que otras en el sentido de, por ejemplo, que son más grandes, por ejemplo, acá en Santiago, y que, claro, si saben que un bombero viene de una jornada laboral de 12 horas, no lo van a dejar que se meta un incendio. Por eso no sé, oye, tú no estás en condiciones de hacerlo. Pero si hablamos de una compañía de bomberos de un pueblo, por ejemplo, donde a lo mejor son 10 voluntarios, les van a faltar manos para poder apagar un incendio, y van a aguantar que venga una persona que esté cansada y que ponga en riesgo su vida, lamentablemente, por un bien mayor. Pero no es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está en juego acá. Así que, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a la evaluación? ¿Les queda claro? Sí, sí, profe. Me decía, las notas están registradas en el portal, por si acaso. Están registradas en el portal del estudiante, y pueden ver notas 1 y 2 disponibles. La nota 3 la voy a dejar puesta hoy día en la noche, creo. Y como les indiqué, por favor, intenten respetar los plazos para el subir el trabajo por el aula hasta el domingo a las 11:55. Si no logran hacerlo por X motivo, me lo pueden enviar por correo, pero solamente hasta el otro día en la mañana, y si no, de ahí en adelante tienen que presentar un justificativo. Lamentablemente, así como a nosotros como docentes, les voy a mostrar, así como a ustedes, por ejemplo, yo puedo supervisar, fíjense, donde yo pongo aquí participantes, yo puedo marcar a una persona, en este caso me marco a mí, por ejemplo, no me deja, tengo que verlo por todos los cursos, por ejemplo, no sé, a Melissa.
Yo puedo ver aquí el perfil completo de una persona, fíjense, y puedo ver en este caso inclusive el informe de todas las entradas de una persona, y yo puedo y me va a salir cuántas veces ha entrado al aula, por ejemplo, durante los últimos días, inclusive qué vio, qué revisó, si intentó ver la tarea o no, se ha visualizado, por ejemplo, el estado de la entrega. Así que en caso de que, por ejemplo, ya, imagínense, a mí alguien me manda el trabajo por correo y me dice, profe, es que no lo alcancé a subir al aula, yo puedo ver, o a mí cuando me supervisan y yo diga, por ejemplo, ¿sabes que esta persona no lo pudo cargar? Mi jefatura lo puede ver y decir, ¿sabes qué, Arturo? Esta persona entró al aula, entró, pudo entrar sin ningún problema, entonces no corresponde que tú evalúes el trabajo. Así que ojo con eso. Asegúrense, y si tienen algún problema, tienen que justificarlo. Tienen que ver, por ejemplo, que ese tipo de situaciones. Mario, que escribe por el chat, dígame. Hasta el domingo a las 11:55 de la noche está habilitada el aula. Si llegasen a tener algún problema para cargarlo, podrían por ese motivo enviarlo por correo, pero solamente hasta el otro día en la mañana. Y si no, después de eso, ustedes por reglamento académico cuentan con 5 días hábiles para presentar un certificado, ya sea médico, laboral, de caso, puede ser a lo mejor, no sé, qué motivo se enfermó su hija, su hijo, tuvieron algún tipo de situaciones, para que lo sepan. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Yo, profe, o sea, no Dígame, es duda Alicia. ni consulta, si lo quería consultar. Entonces nosotros del trabajo, bueno, del texto, tenemos que reflexionar en torno a ver si esta institución fuera distinta o fuera pagada, sería distinto el procedimiento de él, o la familia estaría más, ¿cómo se llama? Más resguardada, qué sé yo, o uno lo puede mirar de cualquier punto de vista. Eso es Usted lo que lo trato de puede, decir. sí, fíjense, lo vuelvo a compartir para mostrarle. Ujú. Aquí como vienen las indicaciones, ustedes tienen que sí o sí mencionar los conceptos de ética y moral. En este caso, que parece relacionarlo con los valores éticos y morales que acabamos de ver, que yo les acabo de mostrar, Sí. y pueden considerar los siguientes temas como ejemplo y lo que ustedes quieran agregar. Por ejemplo, el tema ahí de si debería ser pagado o no, si debería tener un mayor resguardo a la familia económicamente. Eso ya va en la reflexión individual de cada uno, qué es lo que quiere mencionar o no. Pero lo fijo que tiene que ir, sí o sí, es el tema de la ética y la moral, como concepto básico, y los valores, los principios éticos y los Ya. valores morales. Ok, Digo, ok. además del contenido que ya vimos y que está ahí en el aula, también como un segundo. Vuelvo a mostrar la pantalla. Además de esto, está, como les decía, está ese video y hay aquí en las referencias, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, podemos ver este link en el cual se define, se explica qué es la ética, se habla como una breve historia de la ética, por ejemplo. Se habla de los tipos de ética, por ejemplo, la ética profesional, que es la ética que tiene el ejercicio de una profesión, por ejemplo, la ética médica, la ética psicológica, como la ética militar.
como ejemplos. Tenemos ejemplos de la ética, temas como la legalización del aborto, por ejemplo, la dieta carnívora, la manipulación genética, la eutanasia, la relación entre ética y moral, por ejemplo, y los códigos de ética que tienen que ver justamente con los lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesión colegiada. ¿Qué quiere decir colegiada? Que cuando está profesionalizado esto. Como vemos, bomberos en Chile no es profesional, no es una profesión, sino que son voluntarios, así que no habría un código ético y podrían proponerse, por ejemplo, que exista esto para que no se dé el caso de lo que decían, por ejemplo, que es el comentario clásico de los bomberos, es que no lo van a hacer bien como lo hacemos nosotros porque lo hacemos con amor o compasión. Eso se puede regular. Se puede regular. Si hay un médico que actúa mal, por ejemplo, pensemos en un caso famoso, la doctora Cordero. La doctora Cordero, a ella la expulsaron del colegio médico por vender licencias médicas, por realizar malas prácticas médicas, y después, de ahí en adelante, ella prácticamente se dedicó a ser personaje televisivo solamente, y hoy en día es diputada, como el pago de Chile, podríamos decir. Premian a la gente que se comporta de mala forma. En Claro. cambio, es así, fíjense, premian a una persona que actúa de mala forma, pero una persona que actúa por el bien de otro, como un bombero, no tiene ningún beneficio. Entonces, como se dice, como dice el dicho, está mal pelado el chancho. Claro. Sí, pues igual habría como otra forma de intervenir, ya sea de accidente y cosas así que de repente uno ignora los hechos y obviamente ellos como por estar haciéndolo voluntariamente no tienen esa ¿cómo se llama? Ese resguardo de que se haga una investigación, de que se encuentren culpables y todas esas cosas. La familia tampoco puede como entrar más en detalle, porque es como, ellos lo hacen por voluntad, Ahí está como el por tema. decirlo, amor al arte. Por eso, Ujú. eso de lo que es la vocación, eso es la moral que lo impulsa, Sí, sus valores ujú, personales. Y eso habla muy bien de ellos como personas, pero habla muy mal de la sociedad que permite eso. exacto. Es como les digo, imagínense, por ejemplo, no sé, una madre o un padre que deja niños totalmente desprotegidos, donde, por ejemplo, puede que haya una madre o un padre que sea madre soltera o padre soltero y que sea bombero o bombera voluntario. ¿Qué le pasa a esos niños si ese padre o esa madre muere? Dependen en este caso, de que tengan a lo mejor familiares que se quieran hacer cargo, ¿no? Y si no los hay, Exacto. por eso. Mm. Sí, Entonces, es hay fuerte que, el tema sí, pues, es un tema súper fuerte y ese es el para tema reflexionar. para reflexionar. Entonces, por lo visto les queda claro a todas y a todos, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si no tiene ninguna consulta más, por mi parte yo lo dejo hasta acá. Elizabeth, Profe, disculpe, unos segunditos nomás. Me voy a descontextualizar un poquitito. Es sobre el foro. ya, ¿verdad? Lo que pasa es que Buen yo punto. no, la verdad, yo iba a contestar, pero dije, no ha contestado nadie, lo voy a hacer después y se me olvidó. No estoy excusando, pero quiero saber si no lo contesté, eso, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto es la nota que me ponen al no haber contestado eso? ¿O en El, qué el, afecta? el foro no es con nota. El foro, ¿qué implica el foro? El foro es una evaluación formativa pero ¿qué implica el foro? Implica que las personas que respondieron al foro eh, tienen décimas para alguna evaluación. Si no les fue tan bien, yo les voy a sumar unas décimas a su nota. Es para estimular un poco Ok, la participación, más que nada. La ok, reflexión entre profe, ustedes gracias. y las personas que participan ganan una bonificación extra, por ejemplo, en décimas. Pero es eso. Así que para que Ya, tengan profe, gracias. tranquilidad, pero No, idealmente no, participen del foro porque a lo mejor de repente, no sé, sacó un 6,5, un 6,7 y eso se puede transformar en un 7 por haber participado en el foro. ya, profe, no seré premiada. Gracias. Ya. Entonces, si no hay nada más que agregar, ninguna consulta, ninguna duda,
Me decía, por mi parte lo dejo hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien en la evaluación. Reflexionen harto, fíjense en la redacción y la ortografía, por favor. Y yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profesor. Igualmente, chao.